están? Buenos días. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Va, súper bien. Ok, bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Araceli Álvarez. Yo soy médico pediatra, soy neonatóloga y pues el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a ver pues diferentes temas que abordan un poquito de fisiopatología, hablando del sistema endocrino. Entonces, vamos comenzando. Eh, Estos son los tres temas que espero que alcancemos a terminar ahorita. Empezamos con hijo de madre con diabetes. Este es un tema que creo que debería ser como más difundido. No sea como extendido mucho este tema en las clases de pediatría, por ejemplo. Entonces creo que es un tema excelente porque, pues recordando, somos primer lugar o estamos en los primeros lugares en el diagnóstico de diabetes. Entonces, pues sucede esto también en las embarazadas, ¿no? Entonces, a veces creo que se pasa por alto esta parte de, del diagnóstico, que cómo va a afectar a los hijos de las mamás con diabetes gestante, que es vaya a haber complicaciones. Pues, por ejemplo, si tenemos el diagnóstico y esta es una diabetes pregestacional o gestacional, ¿cuándo creen que sería más peligroso o que hubiera mayor riesgo de complicaciones? ¿Si la diabetes es gestacional o pregestacional? Estacional. ¿Alguien piensa diferente? ¿Por qué crees que es más riesgoso si se adquiere la diabetes durante el embarazo a si se adquiere antes del embarazo? ¿Cuál será más riesgoso? ¿La diabetes gestacional o pregestacional? Yo digo que pregestacional a lo mejor si se detecta antes del embarazo, bueno, si se llega a detectar antes del embarazo, se le puede dar como un control, por ejemplo, de un control a todos los factores que pueden ser adversos al embarazo. Y durante la gestación, entonces, pues no solamente tenemos que cuidar a la madre, sino también pues al pequeño que está dentro de ella también. Entonces yo siento que ahí es una navaja de doble filo, entonces, pues sí, es lo que pienso, perdón. No, no, no te disculpes, súper bien. Ok, vamos viéndolo como de la manera más fácil, digámoslo así, no es tan complicado, pero es más mayor el riesgo de complicaciones para el bebé cuando la diabetes se adquiere de manera pregestacional. Es como si lo comparáramos a lo mejor con otro tipo de enfermedades. Es más riesgoso, perdón, es más riesgoso porque ya se tiene desde antes. Entonces, pues simplemente por cuestión de tiempo, va a haber mayor riesgo de enfermedad si se tiene documentado desde antes del embarazo. Pero no es lo único, como ahorita comentabas, bueno, va a depender, a lo mejor tenemos a una mamá con diabetes gestacional, pero imagínense que se cuida muchísimo, ¿no? Entonces, esa mamá que a lo mejor tiene un buen control prenatal, que va a sus consultas, que tiene buen control de la glicemia, pues entonces va a ser menor el riesgo a lo mejor si es una mamá controlada, aunque sea diabetes pregestacional. Entonces va a depender,
Primero, pues de preferencia que el diagnóstico sea lo más reciente posible, ¿no? Y de ahí, si es que la mamá ya tuviera el diagnóstico pregestacional, si la mamá tiene tratamiento con insulina, va a ser un factor de riesgo y que no tenga un buen control de su glicemia, tanto durante la concepción como durante el embarazo, porque más o menos como en qué momento se enteran por lo general una mujer cuando está embarazada. Si no estuviera así como esperando día con día o no tuviera un control así específico, ¿como al cuánto tiempo se daría cuenta que está embarazada? Pues puede variar, ¿no? Puede ser como un mes cuando note que no le llega su periodo, pero podría empezar desde 15 días posteriores. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa durante este mes? O sea, si una mujer se da cuenta un mes después de la concepción, que está embarazada, ¿cuál es el momento fisiológico que está pasando ya en el bebé? ¿Cómo se denomina en ese momento al bebé? Todavía no le decimos bebé, ¿no? ¿Cómo se le llamaría? ¿Embrión? Exacto. ¿Hasta qué edad le vamos a denominar embrión? Octava semana. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Novena. Más o menos hasta la 12ª. Entonces, hasta la 12ª vamos a hablar de que es un embrión. Y ya de ahí, ¿cómo se denomina después? Feto. Feto. Exacto. Ya después sería un feto, ¿no? Entonces, si una mujer se da cuenta un mes después de que está embarazada, ¿cuál es el riesgo que puede tener este embrión? Pues un aborto, ¿no? ¿Ok? Esa sería como las consecuencias más grave, pero aparte de aborto, ¿qué otra cosa podría suceder? ¿Qué es lo que pasa en esta etapa embrionaria? Es la formación de todo el cuerpo, ¿no? Estamos en la génesis de la formación. Entonces, puede haber malformaciones importantes y por eso es que el diagnóstico no solamente nos funciona si se hace en las primeras semanas de vida, pero imagínense que tienen ustedes una mamá con diabetes pregestacional y que no sabe que está embarazada y tiene un mal control de su embarazo, de su glicemia, pues entonces puede afectar al bebé, ¿no? Entonces, en resumen, el hecho de que tengas a una mamá con diabetes pregestacional, o sea, antes del embarazo, va a tener un mayor riesgo de mortalidad y de complicaciones relacionados con la diabetes en comparación de hijos de madre con diabetes gestacional, ¿va? Y entonces, si nosotros separamos los efectos que tiene en el producto, pues lo vamos a denominar ya sea por efectos en el embrión o en el feto, ¿no? Vamos a hablar del primer trimestre, las primeras 12 semanas de embriopatía diabética, que como bien mencionaban, una de las consecuencias más graves son los abortos espontáneos, pero también va a haber malformaciones al nacimiento. Y en el segundo y tercer trimestre ya vamos a denominarlo fetopatía diabética, en la cual podemos tener un aumento en la glicemia del bebé. Esto va a provocar hiperinsulinemia y macrosomía. Entonces vamos a tener un bebé. ¿A qué se refiere con macrosomía? ¿Qué se les ocurre?
Está muy grande. Grande. Exactamente. Entonces vamos a tener un bebé con un tamaño más grande de lo normal, ¿no? Así como se ve en la foto. Y entonces, ¿por qué sucede esto? Vamos poniendo mucha atención acá. Vamos a tener entonces fisiopatológicamente una hiperglicemia en la sangre de la mamá, ¿no? Por parte de la enfermedad, de la diabetes. Entonces tenemos hiperglicemia en la mamá y esta sangre pasa por medio de la placenta al bebé, al feto. Y entonces, pues como la sangre llega con alta concentración de glucosa, pues también va a encontrarse la sangre del bebé con hiperglicemia, ¿verdad? Entonces, en respuesta, la primera acción que va a tomar el cuerpo del feto es decir, ¿sabes qué? Estoy recibiendo demasiada glucosa, entonces voy a aumentar mi cantidad de insulina para contrarrestarlo, ¿no? Y entonces el bebé entra en un estado de hiperinsulinemia. Tenemos hiperinsulinemia en el feto, que pues bueno, es un estado en el que también la mamá va a estar, pero el feto es el que va en el cuerpo del bebé, pues él mismo va a aumentar su cantidad de insulina. ¿Qué va a pasar con esto? La hiperinsulinemia fetal va a estimular el almacenamiento de glucógeno en el hígado. Va a aumentar la actividad de las enzimas hepáticas involucradas en la síntesis de lípidos, o sea, va a haber un aumento en la lipogénesis y va a haber una mayor acumulación de grasa en el tejido adiposo. Y estos efectos metabólicos, pues, van a contribuir a complicaciones que pueden llegar incluso a ser de largo plazo. De manera inmediata, lo que vamos a tener es una macrosomía, que es lo que vamos a encontrar nosotros en el bebé. Y esta va a afectar tejidos como, por ejemplo, el tejido adiposo, la grasa parda, que es más abundante en el recién nacido. Bueno, vamos a ver entonces los efectos en cada órgano, en cada sistema. De manera general, vamos a tener hipoxemia. Vamos a encontrar este estado de hiperinsulinemia fetal, que va a ser crónico, pues va a hacer que haya un aumento en el metabolismo. Y entonces este metabolismo acelerado, pues va a hacer que haya un mayor consumo de oxígeno. Por lo tanto, vamos a tener un estado de hipoxemia fetal. La placenta llega a ser incapaz de satisfacer las necesidades metabólicas. Y entonces, esto es bien importante porque va a contribuir esta hipoxemia a que entremos en un periodo de acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica también puede contribuir a que haya alteraciones en la distribución del hierro, aumento de la eritropoyesis y en casos severos, pues aumento de muerte, de riesgo de muerte. Y bueno, mencionábamos que puede haber un aumento en la síntesis de eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a hacer que aumente la masa de los glóbulos rojos, que haya una redistribución de hierro, mencionábamos, y esto hace que haya deficiencia de hierro en los órganos en desarrollo, que puede contribuir a un desarrollo incluso cardíaco y neurológico alterado. Va a haber un aumento de la producción de catecolaminas, lo cual puede hacer que haya producción de hipertrofia en el ventrículo cardíaco, también en el septo, y que pueda haber incluso datos de hipertensión. Y bueno, puede haber estrés oxidativo, también va a contribuir a la producción de eritropoyetina con la policitemia resultante. El hecho de tener una mayor generación de especies reactivas de oxígeno con defensas antioxidantes inadecuadas en el corazón fetal puede contribuir a una remodelación cardíaca y hasta hipertrofia ventricular que mencionaba.
Entonces, pues la hiperglicemia entonces va a hacer que haya un aumento de la actividad celular. Y bueno, el exceso de nutrientes con esta diabetes, si es que no está bien controlada, hace que haya un aumento del crecimiento fetal. Ya mencionábamos que a esto le vamos a denominar de manera en general a macrosomía. Y particularmente este va a afectar a los tejidos sensibles a la insulina. ¿Cuáles van a ser entonces estos tejidos? ¿Cuál es el tejido sensible a la insulina? Todos. Exactamente. Excelente. Entonces, tanto el hígado como músculo y grasa subcutánea van a ser sensibles a la insulina. Entonces, por lo general es que vemos la mayor afectación de la macrosomía, pues directo en estas áreas. Y bueno, vamos a ver entonces que puede haber complicaciones en los recién nacidos también. Ya vimos cómo funciona a nivel fetal y cómo va a afectar en la etapa neonatal. Ok, pues de manera general, bueno, primero vean cómo se ve un recién nacido de tamaño normal a un recién nacido macrosómico. La diferencia es importante. Y entonces tenemos aquí cuáles son las principales complicaciones. Puede haber mortalidad perinatal hasta en el 2%. Hay mayor riesgo de que estos bebés sean prematuros hasta en el 30%. Vamos a hablar de prematuros cuando tienen menos de 37 semanas de gestación. Asfixia perinatal, que esta también va a estar muy ligada con la macrosomía. Como el bebé está más grande, pues se atora más en el canal de parto. Y esto también tiene que ver la asfixia perinatal con el hecho de que tengamos esta hipoxia crónica, entonces al momento de nacer el bebé, pues necesita alcanzar una cantidad de oxígeno más alta. Malformaciones congénitas, hasta el 6% de los bebés. Las más frecuentes van a ser los defectos cardíacos y de sistema nervioso central, que estas dos juntas abarcarían 3/4. Vemos que 4% en general van a ser cardíacos y 0.5 del sistema nervioso central. Entonces, importante, ¿cuáles son las malformaciones más frecuentes? Las cardíacas. Y bueno, puede haber otras malformaciones. La macrosomía se va a presentar casi hasta en la mitad de los bebés y la restricción de crecimiento intrauterino también puede afectar al bebé. Entonces, puede ser que el bebé esté más grande de lo normal o que este bebé no crezca lo suficiente. También podemos encontrar alteraciones respiratorias. Por ejemplo, si hay una deficiencia de surfactante, ¿saben cómo se llamaría esa enfermedad cuando no hay surfactante en cantidad y en calidad suficiente? No me acuerdo, pero tiene que ver con que los pulmones no se van a desarrollar bien o colapsan. Algo así. Se Tiene llama, que es ver. el SDRA, Ajá, el síndrome de exactamente. distrés respiratorio. Aunque bueno, sí, la A, porque la A es del adulto. Ah, sí, cierto. Entonces, justamente eso es lo que quería que hiciéramos la diferencia. Es el síndrome de dificultad o distrés respiratorio del recién nacido. Entonces, es SDR, pero es del recién nacido. Está medio confuso el nombre, siento que suena muy genérico, pero bueno, es síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Antes también se le denominaba membrana hialina, síndrome de membrana hialina. Todavía lo pueden encontrar así en muchos libros. Entonces, puede ser que haya un retraso en la síntesis del surfactante por este hiperinsulinismo y también puede ser que haya un retraso en el aclaramiento pulmonar. ¿A qué se refiere con esto? El aclaramiento pulmonar se refiere a
la salida de líquido pulmonar una vez que nace el bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sucede esto, esta salida de retraso de la salida de líquido pulmonar? Hay taquipnea transitoria del recién nacido. O sea que tenemos un aumento en la frecuencia respiratoria porque hay líquido en los alvéolos pulmonares. Entonces aquí la diferencia es en los recién nacidos prematuros, por lo general, vamos a encontrar que no hay surfactante suficiente. ¿Y qué pasa cuando no hay surfactante suficiente? Pues entonces los alvéolos, que son como unos sacos de uvas, estos se van a colapsar. Y entonces, pues es difícil que se vuelva a abrir un alvéolo colapsado para volver a respirar. Y cuando hay taquipnea transitoria del recién nacido, lo que sucede es que hay líquido dentro del alvéolo. O sea, sí está distendido el alvéolo, pero no está disponible porque tiene líquido todavía pulmonar, ¿va? Entonces, esto también va a pasar hasta en el 15% de los pacientes. Otra complicación muy frecuente va a ser la hipoglicemia. Esta es la complicación metabólica más frecuente en el hijo de madre con diabetes. Va a haber hipoglicemia. ¿Por qué va a haber hipoglicemia? Me voy a regresar un poquito porque esto es bien importante explicarlo. ¿Por qué vamos a tener hipoglicemia si tenemos hiperglicemia en la sangre? ¿Por qué se les ocurre que suceda esto? Que ahí está la respuesta en la diapositiva. Por la hiperinsulinemia. Exactamente. Entonces, al momento en que el cuerpo está intentando contrarrestar y está produciendo mayor insulina, pues entonces ya no tenemos la hiperglicemia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el evento importante que pasaría para que deje de llegar esta sangre con un exceso de glucosa? El pinzamiento del cordón, ¿va? Entonces nace el bebé y se pinza el cordón. Y entonces al momento de pinzar el cordón, nosotros ya no estamos dejando que pase la sangre de la placenta. Y al momento en que eso sucede, pues entonces nadie le avisa al cuerpo del feto, ¿sabes qué? Ya no te estamos pasando glucosa en exceso. Y a veces este aviso no es tan rápido, entonces hay un aumento de todavía de insulina y entonces se baja la cantidad de glucosa y por lo tanto tenemos hipoglicemia neonatal. Entonces es sumamente frecuente que tengamos hipoglicemia en el recién nacido. Y esto sucede, por ejemplo, si es macrosómico o si hay una restricción de crecimiento. La restricción de crecimiento, imagínensela como una desnutrición del recién nacido. Es restricción de crecimiento intrauterino. Es como si por alguna razón no se repartieran los nutrientes suficientes en el bebé. Y en el caso del hijo de madre con diabetes, les decía que también puede haber eh, problemas de restricción de crecimiento intrauterino, pero estos bebés con restricción también van a tener hipoglicemia, aunque no tengan macrosomía. No es que vayamos a tener esta hipoxia y esta acidosis por las mismas vías metabólicas, pero al momento en que estos bebés tienen bajos depósitos de grasa, de glucógeno, pues también pueden llegar a presentar hipoglicemia. Otra complicación frecuente es la hipocalcemia. Y también podemos tener, ¿se acuerdan que comentábamos previamente? Policitemia, que en el recién nacido lo vamos a denominar como un aumento del hematocrito mayor al 65%. Esto puede suceder hasta el 10% de los bebés y puede haber hiperbilirrubinemia, que me parece que lo voy a mencionar más adelante. Si no, ahorita me regreso a comentar la vía por la cual sucede. Y mencionábamos también que puede haber hipertrofia del ventrículo. Y esto precisamente también por el hiperinsulinismo y por la hipoxia. Entonces,
Hablando específicamente de las malformaciones al nacimiento, pues veíamos que va a ser el 6% de la población. Si la mamá necesita tratamiento con insulina, se dispara hasta el doble. 12% de los hijos de madre con diabetes van a requerir tratamiento con insulina. Y la prevalencia de anomalías congénitas importantes en la población general va a ser del 4%. Entonces, pues sí está un poco más aumentado en el hijo de madre con diabetes. Entonces, vamos a tener los más frecuentes, serían las malformaciones cardíacas y del sistema nervioso central. Entonces, tenemos en el aparato cardiovascular, vamos a encontrar defectos en el septo, ya sea auricular o ventricular, persistencia del conducto arterioso. ¿Se acuerdan de dónde a dónde va el conducto arterioso? ¿Qué nos va a comunicar? En la etapa fetal funciona este septo. Va a comunicarnos la arteria pulmonar con la aorta. Luego tenemos otras complicaciones que pueden suceder, que es la transposición de grandes vasos, o sea, es un cambio en el tracto de salida del ventrículo derecho y la aorta. Y pues bueno, otras malformaciones como estenosis de la válvula pulmonar. Luego tenemos malformaciones del sistema nervioso central. Estas suelen ser más evidentes a simple vista. Puede ser el mielomeningocele o espina bífida, anencefalia, defectos de tubo neural, encefalocele o loprosencefalia. Y entonces hasta en el 9% vamos a encontrar las malformaciones cardiovasculares. Vamos a tener otras malformaciones como por ejemplo nivel gastrointestinal, atresia duodenal, ano imperforado, malformaciones anorrectales, ¿no? Luego genitourinarias como por ejemplo hidronefrosis o duplicación de la uretra. A nivel esquelético puede haber anormalidades en las vértebras y otras malformaciones como el paladar hendido o el labio y paladar hendido. Luego tenemos ahora sí las complicaciones de la macrosomía. Decíamos que la macrosomía nos puede provocar que haya mayor riesgo de que el bebé sea prematuro, de que tenga asfixia perinatal, porque recordemos que va a haber una hipoxemia, va a haber acidosis y el hecho de que el bebé sea macrosómico, pues va a hacer que haya falta de progreso del trabajo de parto. Puede haber distocia de hombros. Esto quiere decir que los hombros se atoren por el canal de parto y pues deseamos que pueda haber afecciones cardíacas y neurológicas asociadas. ¿Cómo vamos a ver la macrosomía? Como un crecimiento desproporcionado, aspecto pletórico. Pletórico se refiere a que va a estar rojito ese bebé y una acumulación excesiva de grasa abdominal y de la escápula. Y las complicaciones de la macrosomía, además de la prematuridad, de la asfixia, puede haber hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, acidosis, dificultad respiratoria, ya decíamos la distocia de hombros y la lesión del plexo braquial. Al momento de salir también se puede lesionar este plexo. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente va a ser la distocia de hombros? Va a ocurrir hasta en 1/3 de los bebés con macrosomía en hijos de madre con diabetes. Y otras complicaciones también durante el parto debido a la macrosomía son la fractura por ejemplo, de clavícula o de húmero, que durante el parto, en traumatismos del parto, la fractura más frecuente va a ser la fractura de clavícula. Entonces veíamos que puede haber complicaciones respiratorias. Hablando entonces del síndrome de distrés o dificultad respiratoria o enfermedad de membrana hialina, pues sucede más frecuente en prematuros. Entonces,
Si la diabetes es un factor de riesgo para un parto prematuro, pues hay mayor riesgo de distrés respiratorio y esto se asocia a un retraso en la síntesis de surfactante debido a la hiperglicemia materna. La taquipnea transitoria del recién nacido, mencionábamos que es un aclaramiento pulmonar disminuido o una eliminación reducida del líquido en el pulmón del feto. Es más frecuente cuando el nacimiento es vía cesárea. Entonces, la cesárea es más frecuente en hijos de madre con diabetes mellitus. ¿Por qué creen que es más frecuente que los hijos de madre con diabetes nazcan vía cesárea? Por el tamaño. Por la macrosomía. Exactamente. Entonces, si tienen un buen control prenatal, dicen, ¿sabes qué? El bebé viene macrosómico, mejor no nos arriesgamos a que nazca por parto y que nazca por cesárea. Pero la cesárea nos va a aumentar el factor de riesgo de la taquipnea. ¿Y esto por qué? Porque hay un aumento en las catecolaminas, que son las que, digamos, van a estar involucradas en avisarle al bebé que ya van a nacer. Entonces, al momento en que hay un aumento en las catecolaminas, el bebé, digamos que es avisado de que van a nacer y empieza el aclaramiento pulmonar en las primeras etapas del trabajo de parto. Luego tenemos causas de dificultad respiratoria que no son pulmonares, serían extrapulmonares y estas son, por ejemplo, las cardíacas. Las causas cardíacas, pues tenemos las cardiopatías congénitas, que ya decíamos que van a ser una buena causa de malformaciones, o puede ser por la hipertrofia del ventrículo, puede haber insuficiencia cardíaca, que ya mencionábamos que esta hipertrofia ventricular va a ser poco frecuente que sea sintomática. Luego hablemos ahora sí de la hiperglucemia. Si tenemos un buen control de glicemia, ay, perdón, denme un segundo. Ay, listo. ¿Todo, sí se alcanza a ver? ¿Sí se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Sí. Ay, perdón, es que me sacó la ventanita, le piqué sin querer. Ok, entonces, tenemos, eh, déjenme adelante. Ay, perdón por los ladridos. Tenemos entonces un estado de hiperinsulinemia persistente, ¿no? Y decíamos que hay una interrupción en el suministro de glucosa del recién nacido, pues porque la mamá ya no le está suministrando por medio de la placenta. Entonces, es así por la razón por la cual vamos a tener la hiperinsulinemia persistente y pues la consecuente hipoglicemia al nacimiento. Que hablando de esta parte, vamos a tener hipoglicemia, es la condición que va a ser más frecuente en el recién nacido, va a ser la complicación metabólica más frecuente, se da en 1 de cada 2 bebés. ¿Y cómo la vamos a monitorizar? Pues nace el bebé macrosómico y entonces vamos a tener que supervisar los niveles de glucosa. Esto se hace por medio se denomina control metabólico. ¿Cómo se les ocurre que obtendríamos nosotros esta determinación? ¿Cómo vamos a monitorizar al bebé para saber si hace hipoglicemia? Pues sacándole un dextroxi, ¿no? Dextroxix, exactamente, o también denominada glucemia capilar, ¿va? Entonces, ¿en qué momentos la vamos a tomar? Nada más para que lo conozcan. Primero, idealmente, el bebé, primero lo que vamos a hacer es que coma o que inicie su alimentación. ¿Con qué vamos a iniciar su alimentación? Con Leche leche materna. materna. Exactamente, con leche materna. ¿Y en cuánto tiempo creen que sea como el momento de tolerancia
para que se inicie la alimentación? ¿En cuánto tiempo tendría que empezar? Ya he visto que la primera hora de vida, ¿no? Ujú, exactamente. Y en hijos de madres con diabetes se prefiere incluso que sea en los primeros 30 minutos. Pero sí, el punto de corte es 1 hora. Entonces, nace el bebé, se alimenta esta primera hora o media hora de vida y después se toma la glicemia. Entonces, se va a tomar después de que come el bebé y esperamos que ésta se encuentre, depende de dónde lo lean, no se ponen de acuerdo, que sea mayor a 42, 45 o 50 miligramos por decilitro. Y después de ahí se va a tomar la glucosa cuando el bebé vaya a volver a comer. ¿Y esto por qué? Porque antes de que vuelva a comer, pues como ya se digirió esa leche, es el momento en que nosotros vamos a encontrar la glucosa más disminuida de nuevo. Entonces, vamos a encontrarla en las siguientes 2 determinaciones antes de la siguiente toma de leche. Y si no se encuentra por debajo de 50, pues entonces ya se deja de monitorizar y se considera que ya no va a haber complicaciones, pero pues puede ser que si sí se presentó hipoglicemia en las primeras horas de vida, se siga presentando y entonces tengamos que darle un aporte de glucosa extra a ese bebé. Muy bien. Entonces, esto ya les había comentado, creo que les soplé la respuesta, entonces ayúdenme con esto. ¿Cuál va a ser la causa de hipoglicemia en recién nacidos pequeños para edad gestacional o que tengan restricción de crecimiento intrauterino? A ver, piensen. ¿Sería lo del hipoinsulinismo? ¿Cómo íbamos a tener la insulina? ¿Baja o alta? Muy alta. ¿No? Ok, entonces no podría ser hipoinsulinismo, ¿no? Reservas bajas de Reservas bajas de glucógeno. glucógeno. Exacto. Vamos a tener reservas bajas de glucógeno porque estos bebés que tienen una, eh, pueden llegar a tener hipoglicemia persistente porque no tienen de dónde tomar reservas de grasita, ¿no? Entonces, tenemos la hiperinsulinemia, nace el bebé y no tenemos de dónde agarrar reservas. ¿Sabes qué? Es que como no hay grasa porque el bebé está bien flaquito, entonces no hay capacidad de movilizar el glucógeno hepático y no tenemos tampoco glucógeno en la grasa circundante, ¿va? Ok, entonces puede haber también complicaciones metabólicas. La hipocalcemia puede ocurrir aproximadamente en el 5%, aunque se han hecho estudios en los que hasta en el 30% se puede encontrar. Y bueno, los niveles de calcio van a alcanzar su punto más bajo entre las 24 y las 72 horas de nacimiento. Puede ser asintomática por lo general y se suele resolver sin tratamiento. No se sabe exactamente por qué sucede, aunque se considera que puede ser por un hipoparatiroidismo funcional transitorio. Entonces, puede que sea porque hay hipomagnesemia y que entonces se reduzca la secreción de hormona paratiroidea, así como la capacidad de respuesta de esta misma hormona. También se da más frecuente en prematuros. Y entonces, la hipomagnesemia, ¿por qué sucede? Bueno, va a suceder hasta en el 40% de los casos de hijo de madre con diabetes, también los primeros 3 días después del nacimiento, y va a ser secundario a que como tenemos poliuria materna, pues entonces va a haber una eliminación de magnesio por la orina, secundaria a esta misma diabetes, y también más frecuente en prematuros. La policitemia, ya decíamos, vamos a tener un aumento del metabolismo por la hiperinsulinemia.
y luego vamos a tener hipoxemia fetal crónica y acidosis, ¿no? Entonces, esto nos va a provocar que el cuerpo diga, ¿sabes qué? Como no tengo una concentración de oxígeno suficiente, pues entonces, ¿qué hago? Pues mando más soldados, ¿no? Mando más portadores de oxígeno, entonces voy a formar más glóbulos rojos. Y entonces aumenta los glóbulos rojos, aumenta los eritrocitos, aumenta, por lo tanto, el hematocrito. ¿Qué es lo que pasa cuando hay policitemia? Pues puede haber una enfermedad denominada síndrome de hiperviscosidad, que incluye sedimentación vascular, puede haber isquemia, puede haber infarto de órganos vitales, por ejemplo, a nivel pulmonar o a nivel cardíaco, y también se considera que puede haber trombosis, por ejemplo, a nivel de la vena renal. Esto obviamente es súper raro, pero es de las consecuencias graves, pues es una de las importantes. Y luego tenemos que hasta en el 95% de los hijos de madre con diabetes va a haber anormalidades en el metabolismo de hierro, puede haber baja concentración de ferritina y un aumento en la capacidad de la unión de hierro, así como disminución de la saturación de la transferrina e incremento en la concentración de protoporfirina libre del eritrocito. Esto nos va a indicar que hay una eritropoyesis aumentada, acelerada, y el grado de alteración se va a correlacionar con el control de la glicemia materna y de la hiperglicemia en el feto. La deficiencia de hierro, pues va a ocasionar alto riesgo en el neurodesarrollo. ¿Se acuerdan que lo comentábamos? Esto puede afectar el comportamiento de los hijos de madre con diabetes, cuestiones tan importantes como la mielinización, el metabolismo energético del cerebro, neurotransmisores. Entonces, incluso hay mayor riesgo de eventos de hipoxia e isquemia en el neonato. Y de todas maneras dijeron, bueno, pues se pusieron a investigar y dijeron, pues vamos dándole hierro a los recién nacidos para evitar esto. Pero se dieron cuenta que el tratamiento con hierro desde el nacimiento, pues no está justificado porque hay mecanismos fisiológicos regulatorios que redistribuyen este hierro al nacimiento y entonces no hay una absorción adecuada en los recién nacidos. Luego tenemos la hiperbilirrubinemia, que esta va a ser una combinación de factores. Bueno, el control glicémico de la mamá deficiente también va a contribuir, la macrosomía, la policitemia y la prematuridad. ¿Cómo es que va a influir todo esto? Pues tenemos tenemos dos tipos de bilirrubina. ¿Saben cuáles son esos dos tipos? Bueno, tenemos una que es la bilirrubina, bueno, digamos que hay tres. La bilirrubina total, que se va a dividir a su vez en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Y tenemos bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Entonces, la bilirrubina indirecta la vamos a encontrar libremente por la sangre, ¿no? Y la bilirrubina directa la vamos a encontrar unida a, sobre todo a la albúmina. Entonces la vamos a encontrar unida a proteínas, sobre todo a la albúmina. Y entonces al viajar, digamos que esta es la albúmina. Disculpen ahí mis dibujos. Y aquí tenemos la bilirrubina, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos la bilirrubina directa que está pegada a la albúmina, no es tan sencillo que pase por todo, por toda la parte, todo el riego sanguíneo, ¿no? ¿Hacia dónde no va a pasar? Pues por lo general no logra pasar la barrera hematoencefálica. Y esto es importante porque si tenemos depósitos de bilirrubina
a nivel cerebral, podemos tener bilirrubina en los ganglios basales y esto puede provocar que haya efectos irreversibles en el cerebro del recién nacido. Entonces, es bien importante que nosotros evitemos que haya niveles altos de bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta es la que va a hacer que nos pongamos amarillos al nacimiento, sobre todo. Bueno, ahorita vamos a hablar del nacimiento. Entonces, cuando tenemos un bebé macrosómico y policitémico, pues como vamos a tener una mayor producción de glóbulos rojos, de eritrocitos, los eritrocitos van a tener una vida media de 60 a 90 días, a diferencia de un eritrocito adulto, que cuál sería el, eh, el promedio de vida de un eritrocito de adulto. De 90 a 120 días. 120 días, ¿no? 120, ¿no? En general. Entonces, en un recién nacido vamos a tener eritrocitos con 60 a 90 días de vida. Entonces, estos eritrocitos, pues, son más. En primera es una cantidad aumentada porque tenemos policitemia. Y entonces, como son eritrocitos bebés, eritrocitos fetales, van a tener una vida media más baja. Y entonces, al momento en que estos eritrocitos sufren la muerte celular, van a liberar bilirrubina. Y la bilirrubina que nos preocupa es la bilirrubina indirecta, porque esta es la que vamos a tener libremente en la sangre. ¿Y qué es lo que nos preocupa? Pues esta parte que les comentaba de que esta bilirrubina pase por la barrera hematoencefálica y llegue a los ganglios basales. Entonces, cuando tenemos un bebé amarillo, pensamos en que tenemos que descartar que sea a expensas de bilirrubina indirecta y que pueda haber un daño neurológico. Y esta es la manera por la cual lo más frecuente es que tengamos hiperbilirrubinemia. Ahora, también vamos a tener o podemos llegar a tener esta hiperbilirrubinemia por otros mecanismos, incluso por la misma prematurez de los bebés. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que va a haber varios mecanismos, ¿va? Y, ok, otra pregunta más, ¿cuál es la acción que ustedes harían en un hijo de madre con diabetes? Nace el bebé y ¿qué le van a pedir? ¿Glicemia? Excelente. Sí, vamos a pedirle de manera súper importante la glicemia. Ahora, si ya le tomamos la glicemia, ¿qué otras opciones de aquí les suena que pudiera ser relevante? ¿Qué otro estudio o qué otra medición le pedirían a ese bebé? Piensen con tranquilidad, ya lo vimos. La de los eritrocitos también sería. ¿Y qué es eso de los eritrocitos? Pues, por ejemplo, de que si no puede padecer glicemia o algo por el estilo. Ya lo pusimos acá, vamos a solicitarle la Ah, glicemia. niveles de bilirrubina. No están las opciones, de las opciones que están acá. Sería Ah, electrolitos. electrolitos, ajá. Electrolitos, ¿qué vamos a encontrar anormal en los electrolitos? Por la hipocalcemia. Hipocalcemia. ¿En qué porcentaje dijimos que iba a haber hipocalcemia? Como el 5%, ¿no? Entonces, y aparte, aquí vamos a aprender de una vez a contestar preguntas. ¿Nos mencionaron algo de la función renal? Nada, ¿verdad? Que hubiera alteraciones de la función renal. Entonces, no sería como nuestra primera opción porque no tenemos, porque la creatinina no tiene que ver con lo que estamos viendo. De las otras opciones, ¿cuál creen que sea la más acertada? ¿Qué le pedirían a ese bebé? Yo digo que sería la C, ¿no? O sea, Como el para ver si ultrasonido, tiene
Ajá, para ver si no tiene alguna alteración en el cráneo, en los riñones, las vías urinarias. Ok, ya habíamos visto entonces, ¿puede haber malformaciones cardíacas? Decíamos que junto con cardíaca y de cráneo, decíamos que cardíaca era el 9%. Entonces, simplemente, bueno, en general era el 6% de malformaciones, mayor de malformaciones. Y ya en general, de esas malformaciones, 9% eran cardíacas. Pero en general, 3/4 iban a ser o de sistema nervioso central o cardíacas. Entonces, yo me iría un poquito más por solicitar los ultrasonidos. Si tuviera que tener esta opción, pues pediría el renal, que también decíamos que podía haber hidronefrosis, por ejemplo, para cardíaco y de cráneo, antes que los electrolitos. Pero bueno, la principal sería la glicemia. Y lo bueno es que nadie contestó esta de la resonancia. ¿Por qué la resonancia de cráneo no sería nuestra primera opción? Una, porque tenemos que sedar al paciente. Entonces también es demasiado lo que tendríamos que exponer a nuestro paciente. Tenemos que pensar en todo, ¿no? Y otra razón es que, ¿se acuerdan las malformaciones de sistema nervioso central que veíamos? Me voy a regresar para que las veamos. Si se fijan, todas son como muy evidentes. Es imposible que no nos logremos ver un mielomeningocele, que no veamos anencefalia. Entonces, por lo general van a ser alteraciones evidentes. Por lo cual, pues entonces la resonancia no sería nuestra primera opción. O sea, es algo que a la inspección nosotros vamos a darnos cuenta. Ya si tenemos el problema evidente, pues ya sí pedimos la resonancia, pero como tamizaje de un recién nacido no sería nuestra primera opción. Y entonces, de manera general, tenemos la visión de qué haríamos con un recién nacido hijo de madre con diabetes. Pues vamos a ver al momento del nacimiento, detección de complicaciones comunes. Hay pruebas que nosotros podemos hacer, que son pruebas de tamizaje auditivo y cardiológico, principalmente. Entonces, en todos los bebés deberíamos hacer esto, pero con mayor razón en hijos de madre con diabetes. Entonces, vamos a hacer pruebas de audición y pruebas cardiológicas. Estos tamizajes nos avisan si hay alguna malformación en corazón o si no hay una audición adecuada en el bebé. Si nos fuéramos por tiempo, pues de manera prenatal, yo creo que aquí incluiría incluso antes de la concepción, preconcepcional, la planeación, ¿no? La planeación de este embarazo. Entonces, por ejemplo, el hecho de que antes del embarazo nosotros hiciéramos ciertas intervenciones. ¿Qué creen, qué medida creen que sería adecuada antes de embarazarse? Tener control para que hubiera un menor riesgo de complicaciones. Pues si tiene diabetes, Pero, el control de la diabetes, ¿no? ok, si tiene diabetes, pues el control metabólico y Control hormonal también. control hormonal. ¿Y qué otra cuestión, qué otra medida importante, sobre todo hablando de malformaciones en todos los embarazos? ¿Sería la edad La edad de la es un paciente o factor de el peso? riesgo. Pues sí, idealmente que no fuera una mamá añosa. Porque de hecho la trisonomía 21 tengo entendido que es más prevalente con madres que son mayores de 40 y algo, ¿no? Sí, pero aquí estamos hablando de hijo de madre con diabetes. Ah, ok. Entonces sería Entonces, como el peso. pero el peso, o sea, el peso de la mamá antes del embarazo, Sí, bueno, no sé, yo siento que sería un factor de riesgo el peso de la mamá también, el alimento. Bueno, pues si tiene sobrepeso, pues tendría como alguna alteración en la alimentación. o sea, el sobrepeso nos predispondría a la diabetes, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Y qué medicamento es el que se da durante el embarazo para evitar malformaciones?
Ácido fólico. Ácido fólico. Entonces, el consumo de ácido fólico antes de la concepción es una de las medidas más importantes. Ya una vez que está embarazada, pues entonces ahora sí el control prenatal, ¿no? Que ahora sí es el control de la, bueno, obviamente antes del embarazo, también ver que no tenga diabetes. Si tiene diabetes, un adecuado control de la diabetes, si requiere insulina, pues también los niveles de glicemia. Y una vez que está embarazada, pues entonces igual tener el control de la diabetes, si es que la mamá tiene diabetes, o sea, si es antes del embarazo o si es gestacional, pregestacional o gestacional. Luego, los niveles de glucosa y ultrasonidos para ver si no hay malformaciones. Y una vez que nace el bebé, pues igual, búsqueda de malformaciones, buscar alteraciones congénitas, medir al bebé y buscar las complicaciones que pudiera haber, ¿no? Signos de dificultad respiratoria. Y entonces en la evaluación postnatal, que va de la mano con lo que viene acá del lado izquierdo. La glucosa, que ya mencionábamos los momentos en que se va a medir, depende de dónde lo lean. El calcio, que aquí no estoy de acuerdo, yo no le tomaría calcio 3 veces seguidas. Solamente si le vas a tomar muestras por alguna razón, pues le tomas el calcio. Y si no, pues decíamos que puede ser asintomático. ¿Se acuerdan hasta qué momento puede que baje el calcio? ¿Hasta cuántas horas? 24 a 72. Exactamente, hasta las 72 horas, 24 a 72. El magnesio igual. Y entonces decíamos que hay ocasiones en las que si nosotros no corregimos la hipomagnesemia, no vamos a corregir la hipocalcemia. Entonces, esto por efecto de la PTH. Entonces tenemos que tratar la hipomagnesemia a veces, si es que es importante, entonces también tomar a ambos electrolitos. Luego tenemos una biometría hemática, la tomaríamos a las 24 horas. Y bilirrubina solamente si encontráramos que el niño está amarillo, o sea que hay ictericia. Entonces, en resumen, nace el bebé y ¿qué vamos a pedir? Primero, exámenes de laboratorio. ¿Qué pediríamos? Lo acabamos de decir, pero para que quede bien claro. Glicemia. Glicemia sería el más importante, ¿no? ¿Y qué otros exámenes de laboratorio? Calcio, calcio sérico, Ajá, calcio, magnesio, magnesio, hacerle un hemograma, biometría hemática. ¿no? Y en la biometría Glucosa. hemática, la glucosa que ya mencionaron. Dijeron glucosa, calcio, magnesio. Y en la BH, en la biometría hemática, ¿qué buscamos? ¿Para qué se la vamos a tomar? Pues ahí puedo ver ya la bilirrubina, ¿no? No, la bilirrubina no la encontramos en la biometría hemática. Los glóbulos rojos para ver lo de la policitemia. Exacto. Entonces, el hematocrito, ¿no? La hemoglobina, el hematocrito, y el hematocrito, si es mayor al 65%, tendríamos policitemia. Entonces, para eso lo pedimos. Y aparte podemos pedir bilirrubinas, pero solamente si clínicamente el paciente ya está amarillo, ¿no? Si tenemos ictericia. Y bueno, vigilar que no haya dificultad respiratoria. Entonces, en resumen, tenemos la hiperglicemia materna, pasa por la placenta esa sangre con un aumento de glucosa y entonces tenemos hiperglicemia en el feto. Esto en respuesta va a haber una hiperinsulinemia del feto. Al nacimiento tendríamos la hipoglicemia neonatal, ¿no? Porque hay un corte en el suministro de glucosa de manera súbita. De manera pregestacional vamos a tener anomalías congénitas. Luego podemos tener la macrosomía y podemos tener al nacimiento asfixia. Vamos a tener entonces esta hipoxia crónica, esta acidosis fetal. Podemos tener miocardiopatía por aumento en el metabolismo.
y dificultad respiratoria con la taquipnea. La deficiencia de surfactante. Luego tenemos simplemente por la inmadurez del hígado, podemos tener ictericia. Luego vamos a tener hipoxia en el feto. Vamos a tener policitemia. Ya decíamos que también por esta misma hipoxemia y acidosis. Y esto nos puede promover que haya una alteración en la redistribución de hierro, puede haber un evento vascular cerebral y estas dos nos pueden causar un pobre neurodesarrollo. Ok, bueno, esto sería todo de hijo de madre con diabetes. Les dejo unos 5 minutitos, rápido vayan al baño y vamos a continuar con otro tema, ¿va?
Ok, listo. Pues volvemos entonces al siguiente tema, que es hipotiroidismo congénito. Todo bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de hipotiroidismo. Se define como la disminución en la actividad de las hormonas tiroideas a nivel tisular y puede ser por varias causas, ¿no? Puede ser porque haya una producción deficiente, por resistencia en los tejidos donde deberían actuar o por alteración en su transporte o en su metabolismo. Y pues la frecuencia de este hipotiroidismo congénito va a depender de el área geográfica, la deficiencia de yodo en esa población, eh, cómo se realiza el tamizaje, el periodo de estudio y el punto de corte para las concentraciones de las hormonas. Entonces, la clasificación etiopatogénica va a ser de esta manera. Entonces, vamos a hacerlo de dos grandes grupos. En este punto empezamos con el hipotiroidismo congénito y el adquirido. Vámonos entonces con el congénito. Primero tenemos una separación entre primario, luego central o periférico. Y de estos mismos va a haber subgrupos. Entonces empecemos con el primario. El primario puede ser permanente o transitorio. El primario permanente, pues vamos a hablar de que puede haber disgenesias, ya sea agenesia, hipoplasia o ectopia. O sea, el tejido no está donde debe de estar. Y otras menos frecuentes. Obviamente no voy a decir todas una por una. Vamos a ver los más importantes. Luego tenemos el transitorio, que este puede ser por exceso de yodo, por drogas antitiroideas, por déficit del yodo inmunológico o genético. Y luego tenemos el hipotiroidismo congénito central, el cual puede ser permanente, puede ser por deficiencia de TRH esporádico, deficiencia de TSH, o puede ser panhipopituitarismo, que también puede tener varias causas. Luego tenemos que también entonces este hipotiroidismo central tenemos que también puede ser transitorio. ¿Dónde lo vamos a ver más frecuentemente? En el prematuro o cuando tenemos a un bebé con mamá con enfermedad de Graves. Y por último, vamos a tener el hipotiroidismo congénito periférico por situaciones ya más raras. Luego tenemos a el hipotiroidismo adquirido, que aquí vamos a encontrar el hipotiroidismo adquirido primario, que puede ser por diferentes causas, y luego podemos tener el central. El primario puede ser por déficit de yodo, por tiroiditis, que puede ser aguda o subaguda, puede ser por enfermedades infiltrativas como amiloidosis, exposición a agentes que deprimen la función tiroidea, como algunos alimentos, fármacos, como fármacos antitiroideos, compuestos de yodo, iatrogénico, como si se realiza una cirugía, y otras enfermedades, como por ejemplo que sea congénito pero de manifestación tardía. Luego tenemos el hipotiroidismo adquirido central, que puede ser por infecciones o tumores. El más asociado es el craneofaringioma. Ok, entonces tenemos el hipotiroidismo, ya decíamos la definición, y vamos a denominarlo congénito cuando está presente desde el nacimiento. Este puede ser adquirido durante el desarrollo intrauterino y puede ser por las mismas causas en general que ya mencionábamos.
pero la principal causa en general va a ser la deficiencia de yodo. Entonces, por eso es importante que pensemos en los lugares geográficamente. Si es una región con suficiencia de yodo, entonces la mayoría de los casos van a ser esporádicos, o sea, no van a ser genéticos, y la mayoría van a ser por disgenesia tiroidea. Esto se refiere a la morfogénesis de la tiroides, que ahorita lo vamos a ver con más calma. ¿Qué tan frecuente va a ser? Pues 1 en cada 4,000 nacidos vivos, y por lo general decíamos que va a ser por disgenesia. Lo más frecuente es que sea por ectopia tiroidea, o sea que hay tejido fuera del lugar donde debería. Agenesia, que no exista la glándula, o hipoplasia, que esté disminuida. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de hipotiroidismo congénito permanente. Esta es otra tablita, entonces podemos tenerlo en otra clasificación. Como primario, vamos a hablar de sindrómico y de no sindrómico. Hablando de el no sindrómico, pues tenemos la disgenesia hasta el 90%. Entonces, no se me hagan bolas. Lo más frecuente es que tengamos hipotiroidismo congénito, primario, no sindrómico. Y dentro del no sindrómico vamos a tener la disgenesia o disembriogénesis hasta el 90%, y esto es que la glándula no está en su lugar. Y aquí tenemos una subdivisión. Ectopia va a ser en el 40%, la agenesia en el 40% también, según esta fuente, hipoplasia en el 5%. Luego tenemos la dishormonogénesis, 20%, en el cual pues puede haber mutación en el cotransportador o deficiencias más específicas. Y tenemos dentro del hipotiroidismo congénito permanente, también puede ser sindrómico. Decíamos que este va a ser mucho más raro. Luego tenemos, igual que veíamos hace rato, el hipotiroidismo congénito, que puede ser central y también puede ser periférico. Entonces, tenemos el hipotiroidismo congénito primario, que puede ser permanente o transitorio. El permanente va a ser el 90% de los casos y que va a tener disgenesia tiroidea o dishormonogénesis. Y el transitorio, que puede ser por iatrogenia, déficit de yodo, alteraciones inmunitarias y genéticas. Ya decíamos que el hipotiroidismo congénito primario va a ser la causa más frecuente de alteraciones endocrinas del recién nacido, y el hipotiroidismo congénito primario permanente suele ser de origen desconocido. Entonces las causas genéticas van a ser bien raras. Y entonces hablemos, si ya decíamos que la disgenesia es lo más frecuente, pues hablemos de esta, ¿no? Tenemos la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito permanente. Las disgenesias van a afectar más al sexo femenino, y entonces vamos a dividirlo en estas tres. Primero, en general, la dishormonogénesis o las disgenesias, pues van a ser errores congénitos que consisten en el bloqueo total o parcial de cualquiera de los procesos bioquímicos implicados en la síntesis y en la secreción de las hormonas tiroideas. La expresión clínica, pues, es variable. En la mayoría de los casos ya es detectable al nacer por medio de la medición de las hormonas tiroideas, y estas contribuyen hasta el 20% de la etiología global del hipotiroidismo congénito. Entonces tenemos a la agenesia, en la cual pues no vamos a tener la hipoplasia, en la cual tenemos una tiroides pequeña, pero va a estar en el lugar anatómico adecuado, y la ectopia, en la cual vamos a tener una glándula hipoplásica por lo general, y que no va a estar en su sitio donde debería de estar. Lo más frecuente es que tengamos la localización sublingual.
Y bueno, también hablando del transitorio, vamos a tener el hipotiroidismo congénito primario transitorio, el 10% de los hipotiroidismos, en el cual eventualmente la función tiroidea se va a restablecer y que esta puede ser entonces por causas genéticas, déficit de yodo, iatrogenia o alteraciones inmunitarias. Por ejemplo, la iatrogenia, pues el exceso de el tratamiento con yodo o fármacos antitiroideos administrados a la mamá pueden producir hipotiroidismo congénito transitorio. Luego vamos a hablar del hipotiroidismo congénito central, en el cual, bueno, el permanente va a haber una falta del estímulo sobre la glándula tiroides. ¿Sí me escuchan bien? Es que me marcó acá que se Sí, escuchaba. sí, escucho. Ah, va, súper bien. Bueno, si se escuchara un poquito mal, me avisan, me dicen para pausarme un poco. Ok, entonces vamos a tener una falta de estímulo hipotálamo hipoficiario en la glándula tiroides por defectos de la TRH o TSH. Y el central transitorio, decíamos que lo más frecuente es que sea por inmadurez de este eje. ¿Cómo vamos a ver al paciente? ¿Qué tan frecuente va a ser que tengamos clínica en el paciente? Ojo, mencionaba previamente que se puede detectar desde el nacimiento, pero se detecta con las hormonas tiroideas, no que se detecte con la clínica, porque la clínica va a estar presente en el 5 o 10% de los bebés. Entonces, más bien, si nosotros tenemos alguna situación que nos haga sospechar de hipotiroidismo, pedimos las pruebas séricas. Pero clínicamente, que nazca un bebé y nosotros sospechemos de hipotiroidismo, no va a ser lo más frecuente, ¿sale? Pero en el caso de que así fuera, ¿qué vamos a encontrar en estos bebés? Primera, van a ser bebés, imagínense que todo su metabolismo va a estar disminuido. Entonces van a ser bebés que van a ser postérmino, que van a ser macrosómicos, que dicho sea de paso, no mencionamos la definición así específica de macrosomía, pero es mayor a 4 kilos al nacimiento o mayor a las percentilas, la percentila 90 según su edad gestacional. Esto, por ejemplo, porque podemos tener un bebé macrosómico que sea prematuro. Entonces, por ejemplo, un bebé de 30 semanas en vez de 40 semanas, pues no va a ser un bebé al cual le podamos decir que necesita pesar más de 4 kilos para ser macrosómico. Entonces, tenemos que ver cuánto es el peso adecuado para su edad gestacional. Pero de manera general, en un neonato de término, vamos a denominar macrosomía a mayores de 4 kilos. Luego vamos a tener alteraciones en la temperatura con tendencia a tener disminución en la temperatura, o sea, hipotermia. Aquí me comí una C, pero es acrocianosis. Entonces vamos a tener cianosis central. Luego puede haber dificultad respiratoria. Importante, este es como uno de los signos más importantes, fontanela posterior grande. Fontanela posterior grande. Puede haber, fíjense cómo está el abdomen aumentado de tamaño, distensión abdominal. Son bebés que son muy, muy tranquilos, que ya sea que la mamá esté preocupada por eso o que diga, no, el bebé es súper bien portado. Entonces puede haber letargo, alimentación pobre, la ictericia que dure más de 3 o de 5 días después del nacimiento. Puede haber hernia umbilical, vean cómo aquí está botado el ombliguito. La piel que se vea como marmórea, que se vea moteada, como por ejemplo, sobre todo en las tez blanca, cuando hace mucho frío, que se ve como marmoleado, ¿no? Luego puede haber estreñimiento, macroglosia, fíjense cómo protruye la lengua en el bebé, piel seca y un llanto que se define como llanto tosco. Pero por lo general son bebés que las mamás te dicen, no, es que no llora, le tengo que rogar para que coma, casi no come. Entonces todo eso pasa. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues bueno, vamos a
pensar en un diagnóstico o en sospechar un diagnóstico si tenemos el cuadro clínico, que ya dijimos que no va a ser lo más frecuente, si hay factores de riesgo para presentarlo, como por ejemplo que la mamá estuviera tomando algún fármaco antitiroideo y que hubiera un resultado sospechoso en el tamiz neonatal. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, o quizá a la siguiente clase, y vamos a confirmarlo si hay presencia de datos clínicos de hipotiroidismo congénito, y lo confirmamos sobre todo con el perfil tiroideo. Necesitamos una TSH mayor a 4, una T4 libre menor a 0.8 y una T4 total menor a 4. Con estas mediciones es que haríamos el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Y bueno, en México lo que se utiliza es la medición de la TSH como prueba de tamizaje, porque nos puede ayudar a diagnosticar el hipotiroidismo subclínico. Cuando el diagnóstico se confirma, no nada más nos quedamos ahí. Ya sabemos que tenemos una disminución en la actividad de las hormonas tiroideas, pero necesitamos confirmarlo por medio de un ultrasonido y un gamagrama. El ultrasonido, pues para ver que la glándula esté de tamaño y posición adecuada, y el gamagrama, ese es un estudio en el cual vamos a tener la captación de las hormonas tiroideas. Entonces, si tenemos agenesia o ectopia tiroidea y te tomamos un gamagrama, pues entonces ya podemos saber si sí está funcionando la tiroides y en dónde está. Entonces, el gamagrama con yodo 123 o tecnesio 99 es el estándar de oro. O sea, va a ser la prueba más sensible, más específica para establecer el diagnóstico en la variedad de hipotiroidismo congénito. Y entonces, pues ya nada más como dato extra, vamos a tener nosotros una herramienta que es muy útil al nacimiento de todos los bebés, que es el tamiz metabólico, y que vamos a hablar un poquito más de ello en la siguiente clase que nos veamos. Entonces, en el tamiz neonatal vamos a encontrar vamos a hacer una prueba en la cual es una muestra sérica que se toma del talón del bebé, y entonces esta nos ayuda a tomar determinaciones de las hormonas tiroideas. Esto se debe hacer por marco legal en todos los bebés. Entonces, el hipotiroidismo congénito, que es dentro de las enfermedades que detecta el tamiz metabólico, es la más frecuente. Aún así, es una enfermedad muy rara de que se presente, pero de todas las enfermedades raras que se van a analizar del tamiz metabólico, esta es la más frecuente. Entonces, tenemos la obligación de que todos los bebés se les haga un tamiz metabólico. ¿Tienen alguna duda de cualquiera de estos dos temas de hijo de madre con diabetes o de hipotiroidismo congénito? Ok. Bueno, me comentaba el doctor Ramiro que me quedé con la duda. ¿Él les va a dar clase ahorita, después de esta? Sí, Sí, Ah, perfecto. Es que sí me dijo que les diera como 15 minutos y ya él entraba. Entonces, como ya terminamos, quedamos casi justo a tiempo para que ahorita se conecten, bueno, aprovechen estos 15, 20 minutos y se conecten con él. ¿Sale? Gracias. Sí, muchísimas gracias, gracias. doctora. Un Gracias. gusto. muchísimas Participaron gracias. mucho, me da gusto. Espero que estén igual de atentos después. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Igual, gracias.